Buenas noches a todo nuestro público y a toda la gente bella que nos está sintonizando. Venimos a una nueva edición de Coloqueo, la número 63 de las conferencias en línea que se coordinan desde el Instituto de Cultura Puertorriqueña y tienen como propósito discutir sobre temas culturales de Puerto Rico y el Caribe. Yo soy Pablo Luis Crespo Vargas y seré su moderador por la noche de hoy. Para beneficio de nuestros seguidores, la conferencia está siendo grabada para luego ser colocada en el canal de YouTube del Instituto de Cultura Puertorriqueña. A la vez, se estará transmitiendo en el Facebook Live de nuestra institución. Los participantes no tienen acceso al micrófono, pero se exhorta a utilizar el chat o la sección de preguntas para colocar sus interrogantes. Una vez culmine la intervención de nuestro panelista invitado, procederemos a atender las preguntas que hagan en el chat. Hoy tenemos la conferencia titulada El gallo combatiente en la cultura puertorriqueña con Eduardo Quijano Rivera, quien es natural de Arecibo. Cursó estudios universitarios en la UPR, la Universidad de Puerto Rico, de donde terminó su grado de Juris Doctor. Posteriormente completó un grado de maestría en turismo sostenible de la Universidad de Cooperación Internacional y un DEA en turismo de la Universidad de Nebrija. Ha ocupado puestos importantes de gerencia universitaria. El estudio del paso fino y las peleas de gallo como patrimonio cultural de Puerto Rico son dos temas de su máximo interés. Bienvenido, Eduardo. Te cedo la palabra. Muy buenas noches a ti, a todas las personas que están conectadas y a todas las personas que eventualmente puedan ver esta presentación. Comienzo por agradecerte, Pablo, el que nos hayas dado esta oportunidad a través del Instituto de Cultura Puertorriqueña. Este es un agradecimiento que doy a nombre de toda la comunidad gallística de Puerto Rico y Latinoamérica, el que una institución dedicada a la cultura le dé paso al tema del gallo combatiente como un ícono de identidad cultural de Puerto Rico y desde luego de muchos otros países latinoamericanos. Yo creo que es un hito histórico, yo creo que es un momento bien importante y necesario, ¿verdad? De que el conjunto de expresiones culturales, desde las que tienen el elemento, diríamos, más sofisticado, ¿verdad? De literatura, música, se unan también a las expresiones populares, a las expresiones que nos unen como pueblo, como en este caso es la experiencia recreativa gallística. Así que para mí sé que es un acto de valor y te lo agradezco. Y desde luego, pues, tengo que comenzar agradeciendo porque yo me incorporé al tema del gallo recientemente, aunque vengo de una familia, ¿verdad?, de amantes de gallo, y me ha dado la oportunidad de intercambiar y conocer a excelentes seres humanos en Puerto Rico y fuera. O sea, el gallo de pelea puertorriqueño me ha abierto la oportunidad de conocer a excelentes personas en toda Latinoamérica, incluso en España. Y pues conectarse uno con otras personas de otros países que compartimos tantas cosas comunes y tantos ideales de paz, de justicia, de respeto, de verdad, y que me obliga ante la petición de hablar del gallo combatiente, pues asumir la responsabilidad, aunque quizás no sea la persona más autorizada para hablar de este tema. Pues en esta presentación, mis queridos internautas, vamos a hacer un recogido extenso de la cultural. En la primera transparencia, pues van a ver ahí pues una figura a la cual le estoy dedicado en la historia del gallo combatiente de Puerto Rico y Latinoamérica, que es el señor Ibrahim Kuki Arce. Falleció hace un par de días. Kuki Arce, muy reconocido en Puerto Rico y Latinoamérica por haber criado una de las líneas de gallos más extraordinarias que se han desarrollado en Latinoamérica.
su sapiencia en el mundo de los gallos y su personalidad, pues marcó la historia del gallo combatiente contemporáneo. Y a su lado, pues puse una fotografía de nuestra Dayanara, porque por ahí comenzamos a entrar en materia. El traje típico con el que Dayanara se coronó Miss Universe era un gallo de pelea, o sea, era referente al gallo combatiente. Así que ahí comenzamos a entender la relevancia del gallo combatiente en la cultura puertorriqueña. Yo voy a ir a estos temas que están aquí, espero que los puedan ver desde el origen del gallo doméstico y vamos a tener una sección importantísima para hacer un examen, diríamos que zootécnico, de lo que es el gallo combatiente, y por ahí vamos a ir viendo cómo el gallo se convierte en un ícono importantísimo en las culturas universales, no solamente en la cultura de Puerto Rico. Trataremos entonces el tema de la historia propiamente del gallo en Puerto Rico, la historia cultural del gallo de Puerto Rico, que como sabemos tiene un componente político muy importante y con una gran actualidad. Y pues terminaremos con alguna reflexión sobre los objetos que tenemos como comunidad gallística en Puerto Rico y en Latinoamérica y en el mundo para preservar tanto las razas de gallo combatiente como la recreación gallística como una parte de nuestra identidad cultural. Comencemos. Esta primera transparencia es importantísima porque plantea el tema teórico, ¿verdad? De cuál es el origen del gallo, ¿verdad? Sabemos que el gallo no es un gallo doméstico. ¿De dónde surge ese gallo doméstico? Y ha habido una, ¿verdad?, una investigación sobre eso. Se teorizaba que este gallo tenía un origen en 4 especies silvestres o salvajes: gallos Lafayette, gallos Sonerati y gallos varios. Esa teoría se sostuvo por mucho tiempo. Se basaba en este estudio que se hizo sobre la distancia genética, donde, pues, haciendo unas comparaciones entre el genoma del gallo doméstico con esas razas originales, pues se vio pues una relación, aunque ya en este estudio que se hace sobre distancia genética, se sabe que el gallus tenía una proximidad mayor, una similaridad mayor, como vemos en los números aquí, era mucho más parecido el genoma del gallo gallus al gallo con el gallo doméstico que las otras especies. De concluyente esa investigación, se cambian los sistemas y se perfeccionan los sistemas de investigación de la parte genética. Como ustedes saben, eso es un área de muchísimo desarrollo tecnológico, ¿verdad? En las últimas décadas. Y se procede a hacer una investigación ya de una manera más directa a través de biología molecular. Y se encuentra que hay una identidad total entre el gallo doméstico y el gallo. O sea, el gallo se convierte en el animal en que se determina que realmente es el origen del gallo doméstico actual, ¿verdad? Esa es una investigación que se hizo en el 1994, un grupo de investigadores, dirige esa investigación el investigador fue mi hito, ¿verdad? Y entonces se descartan las otras 3 especies como el origen del gallo, y se establece que el gallo pues es el origen del actual gallo combatiente en todas las razas, en todas las manifestaciones. Así que ya sabemos el origen genético del gallo, pero vamos ahora a unos temas que es más interesante, ¿verdad? Porque ya he mencionado que se trata de un gallo doméstico, no un gallo salvaje. Y la domesticación significa realmente pues un cambio, ¿verdad?, importante entre el desarrollo de la civilización. O sea, el ser humano, cuando empieza a domesticar animales, es porque ha habido un cambio en su desarrollo también como creador, como co-creador, ¿verdad? Hay un desarrollo en la persona para poder ejercer esa actividad tan importante, ¿verdad?, que se viene realizando desde hace por lo menos 12.000 años antes de Cristo. Y les quiero traer la atención a algo que a mí me pareció interesantísimo
que es motivo de muchísima reflexión, especialmente desde el punto de vista antropológico, desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista incluso espiritual, porque uno piensa que la domesticación de los animales pues está siempre atada a unas necesidades básicas, ¿verdad? Las famosas necesidades fisiológicas, pero la domesticación del gallo combatiente, o sea, el gallo cuando se domestica, se domesticó para propósitos religiosos, mágicos o de entretenimiento. Este elemento realmente es impresionante, ¿verdad? Cómo es un animal que se domestica más para un propósito simbólico que para un, ¿verdad? Posteriormente se utiliza, ¿verdad? También como consumo, ¿verdad? Pero en su origen el gallo se desarrolla para expresar otras necesidades del ser humano que no son las fisiológicas, unas necesidades que tienen que ver con los sentimientos, con las convicciones, con las emociones. Y lo vemos desde el principio, inclusive por tener esas características de ser un animal que se domestica para propósitos, diríamos en la escala, lo vamos a ver ya mismo en la escala de Maslow, propósitos superiores, necesidades superiores del ser humano, se convierte en el deporte nacional de Grecia. O sea, en la cuna de la civilización tenía el gallo de pelea como su deporte nacional. Y uno de esos grandes figuras de la Grecia antigua decía, estas aves no pelean por sus dioses patrones del hogar, ni por los monumentos de sus ancestros, ni por la gloria, ni libertad, ni por la libertad de sus hijos, simplemente para no ceder el uno ante el otro. O sea, y este concepto del gallo que no cede, del gallo que determina entregarlo todo para conseguir la victoria, ¿verdad? Esa tenacidad. Hoy algunos hablan de resiliencia como uno de los valores principales. Pues sí, pues el gallo doméstico, desde que se domestica, trae ese simbolismo en su desarrollo en la domesticación. Se asegura que si, aunque todavía pues hay teóricos que dicen que primero se utilizó para consumo y después se domesticó para pelea, hay algún debate sobre ese asunto, aunque la mayoría se inclina a favor de que fue para propósitos, como ya expliqué, motivos religiosos, etcétera. En lo que todos están de acuerdo es que, y lo ponen como verdad absoluta, este trabajo lo hizo este grupo de investigadores, entre el cual destaco al doctor Axel Pixler, que va a ser uno que nos vamos a utilizar pues, extensamente en esta presentación. Dice que esto que estamos haciendo hoy en día en las galleras o en los palenques o en los lugares en que se combaten gallos es la actividad cultural deportiva más antigua de la humanidad desde el punto de vista de un espectáculo. O sea, y eso tiene una significación tremenda, porque decir espectáculo es el lugar donde se reúne la gente con un propósito, ¿verdad? De establecer unas relaciones de realización, ¿verdad? De disfrute. Hay un propósito, ¿verdad? Que anima estar ahí, que no es cuestión de alimentarse, tampoco de luchar entre sí, sencillamente de compartir una visión común, un disfrute común. Así que comenzar por establecer la importancia del gallo en la cultura de Puerto Rico, hay que ponerla entonces en la cultura del mundo o en la cultura de la civilización, porque es el animal que se utiliza por primera vez como un espectáculo, ¿verdad? Para establecer un espectáculo por su valor. Eso nos obliga a hacer una reflexión interesante, importante, de la raíz motivacional de la domesticación del gallo, ya descartada, ¿verdad? Que no es una fisiológica, pues hay que reflexionar sobre eso. Estos son temas que después muchos podrán seguir analizando y pensando, pero si aplicamos la famosa escala o pirámide de necesidades elaborada por el psicólogo americano Abraham Maslow, él, pues podemos ubicar esta actividad, ¿verdad? En el nivel 2, 3 y 5. O sea, ¿qué hace el gallo de pelea en cada ser humano? ¿Qué necesidad, qué impulsa a la persona a practicar este deporte, ya sea o dedicarse a la casta? Pues lo impulsa un sentido de pertenencia. Eso lo vemos
continuamente en las relaciones entre en la comunidad gallística. Es una manera en que crea unos vínculos muy fuertes y muy positivos en la mayoría de los casos. Tiene también que ver con el aspecto de seguridad, el aspecto de afirmarse, que hay una capacidad para superar obstáculos. También está el nivel 5 o el sentido de la vida, la autorrealización. Yo diría que este nivel 5 es uno de los que está más fuerte en prácticamente toda la personalidad del gallero, porque el gallero anhela producir un animal con unas características estéticas, funcionales, de valor, pues, que realmente le permitan llevar un gallo que despliegue todas esas habilidades y esos recursos y él sentirse autorrealizado a través de esas características del gallo combatiente. Así que nosotros tenemos entonces el gallo de pelea, ya hemos mencionado, un animal que representa unos símbolos desde su domesticación y que se origina en su domesticación entre 6.000 años antes de Cristo. Y les pido que observen esta gráfica tan interesante, cómo el gallo de pelea se va dispersando a través de la civilización. Pues desde China pasa a Irán, Turquía, Rumanía, desde luego Grecia, España, Italia, Francia e Inglaterra. O sea, el gallo de pelea une tanto la civilización oriental como la civilización occidental. O sea, el gallo de pelea no es un animal que está atado solamente a una parte de la humanidad. El gallo de pelea está unido a la humanidad completa en su desarrollo, en esa aspiración de autorrealizarse, en esa aspiración de ponerse metas y alcanzarlas y luchar por esas metas hasta dar la vida por ellas. O sea que el gallo de pelea pues tiene ese elemento desde el principio de su domesticación hace por lo menos 6.000 años atrás, antes de Cristo. Así que cuando miramos el gallo de pelea, pues vamos viendo cómo ese gallo se va dispersando, el gallo doméstico se va dispersando y como en realidad se parte ya por los estudiosos de la zootecnia del gallo, que es una sola raza, pero vemos una especie original, ¿verdad? Una sola especie original. Pero los gallos pues van manifestándolo, vamos viendo diferentes características, hay diferencias fenotípicas y unas diferencias fenotípicas se hablan de las aves asiáticas, ¿verdad? Ahí los que saben, ese sería otro tema interesante, de los famosos gallos asiles, el gallo malayo, otros tipos de gallos de mayor tamaño, de mayor peso, con otras características, animales de unas cualidades también combativas extraordinarias. Y tenemos entonces las aves mediterráneas, que son las que predominaron, desde luego, que llegaron acá al Nuevo Mundo. Y se entiende que estas variaciones es por el proceso de precisamente lo que ocurre siempre cuando se desarrolla una raza, que es un aislamiento geográfico, ¿verdad? Se aísla geográficamente una población, esa población que está aislada geográficamente va diferenciándose de las demás poblaciones, ¿verdad? Y desde luego, en ese aislamiento geográfico que se convierte en elementos reproductivos, cada cultura le va dando su forma, cada cultura le va dando sus características, ¿verdad?, particulares de acuerdo a su sensibilidad, a su sentido estético, a su personalidad o su identidad particular. Y así pues se desarrollan esas dos grandes ramas de lo que llamamos las aves asiáticas, las aves mediterráneas. En Puerto Rico nos referimos a las aves asiáticas con el nombre de pavas o orientales, ¿verdad? Y al gallo de aves mediterráneas pues le llamamos gallo fino, ¿verdad? Aunque en mi opinión todos estos gallos cuando son de excelencia son finos, tanto los asiáticos como los gallos mediterráneos, pero tienen sin duda algunas características muy diferentes, tanto en su fenotipo, en su tipo de pelea y también en su carácter, ¿verdad? Hay diferencias importantes entre estas variaciones. Y así que podemos ahora incrustarnos un poquito más en la parte cultural y les pido que observen bien esa imagen que tienen aquí. Eso le llaman Corinthian Crater Handle, eso con un gallo. Esa
esa pieza, ¿verdad?, arqueológica tiene 500 años antes de Cristo y es una pieza griega. Observen bien ese gallo que está ahí tallado en esa hermosa trabajo, me parece que es una belleza. Y les quiero leer de un trabajo que hizo Cristóbal Macías sobre la presencia o el simbolismo del gallo en la obra de Pablo Picasso. Ese fue uno de los temas que utilizó Pablo Picasso en su obra. Y este autor dice, 3 son los rasgos principales del gallo que sirvieron de base a su múltiple y compleja simbología: su fuerte impulso de reproducción, su combatividad y su capacidad para anunciar la llegada del día. También destaca este autor el valor profético, lo vamos a ver más ya mismito, la importancia de ese valor profético. Y destaca este autor que pocas aves tienen la riqueza de símbolos que representa el gallo, como demuestra la literatura y el arte de todas las épocas. De realidad, cuando era difícil uno decir qué poner en esta presentación, ¿verdad?, que tenemos tan poco tiempo, pero en realidad en literatura, en música, en escultura, desde luego, siendo este símbolo tan importante en todas las culturas, pues está patente en todas las culturas del mundo, ¿entiendes? Y eso es muy, muy, muy importante para que tengamos conciencia del valor que tiene el gallo combatiente. O sea, el valor cultural del gallo combatiente por sí solo, por estos elementos, pues es realmente insuperable en comparación con cualquier otro animal doméstico. En el caso de las deidades griegas, el gallo combatiente simbolizaba 4 de sus dioses: el dios de la guerra, Ares; la diosa de la sabiduría, Atenea; el dios del comercio, apuestas, concursos atléticos y elocuencia, Hermes; y el dios de la felicidad, del vino, del canto y del drama, Dionisio. Bueno, en realidad yo creo que tenían una buena visión del gallo de pelea, porque en realidad pues alrededor del gallo se desarrollan unos sentimientos, una fiesta, un sentido, ¿verdad?, de darle a la vida mucha energía, mucho deseo de superar obstáculos. En realidad pues el gallo tiene todas esos atributos y además es un gallo combatiente, y eso es sumamente importante, ¿verdad? Pero destaco también algo que me lo mencionó en una conversación y una conferencia un destacadísimo castador español, don Antonio Calvo. También está en Cuba y también ocurre aquí la referencia de cómo se daban estas luchas, ¿verdad?, políticas y pues entre diferentes bandos. Y en épocas remotas, incluso en esas peleas, en esas luchas políticas que están en el campo de batalla, cesaban los bandos para pelear gallos. Y cuando estaban en la pelea de gallos, no peleaban ellos, peleaban sus gallos. Y recuerdo una anécdota que vi de una persona en una competencia mundial de gallos, que destacaba que en el mundo de los gallos pelean los gallos, no la gente. Y eso es un valor social muy importante, ¿verdad? Porque la gente que está fuera de este mundo, pues como ve el ruido, el bullicio, las apuestas, no puede ver realmente la esencia, pero uno de los grandes valores sociales que tiene el gallo o la actividad gallística, la recreación gallística, es que la competencia es dura, es fuerte, pero es entre los gallos que van a manifestar las cualidades que el castador trató de ponerles allí. Así que eso es un elemento bien importante. Aquí tenemos entonces una cultura antigua politeísta, y quiero destacar eso, porque resulta ser que el gallo combatiente, a pesar de que tenía esa simbología en las religiones antiguas, la cultura antigua, traspasó esa barrera, y cuando se llega al monoteísmo cristiano, entiende, el gallo de pelea también se convierte en símbolo de la religión cristiana. Y vean este dato que está aquí. Muchas de las peletas tienen forma de gallo, porque peletas son esas piezas que se ponen en los altos de un edificio que giran, ¿verdad? El origen se debe al Papa Nicolás I, que ordenó que colocaran un gallo en la parte más alta de los templos para simbolizar las 3 negaciones
que San Pedro hizo de Jesús después de la última cena. Parece que la veleta ya aparecía como signo cristiano sobre iglesias y monasterios en el siglo IX y solía acompañarse de otros adornos simbólicos, entre los que el gallo era uno de los más utilizados. Por tradición, en la parte más alta del templo, en su campanario, la cruz se colocaba sobre una bola como representación aleatórica de la redención del mundo por Cristo. Fíjense qué importancia tiene también el gallo y este elemento, ¿verdad? Simbólico. Y ya lo mencioné antes, el gallo, también hay mucha literatura sobre el valor profético, ya todavía en las culturas antiguas, pero el gallo anuncia realmente el sol, el amanecer y también la redención de Cristo a la humanidad, ¿verdad? O sea, también anuncia, aquí va a venir algo que va a sacarnos de esta oscuridad, ¿entiendes? Aquí va a llegar algo que nos va a sacar de esta situación de inseguridad o de conflicto, etcétera. Y el gallo realmente pues ha tenido ese simbolismo desde la antigüedad y continuó también en la iglesia cristiana, ¿verdad? De raíces judeocristianas. Así que yo creo que ya tenemos aquí algo bien importante, ¿verdad? Entender que el gallo combatiente tiene un valor cultural en sí mismo extraordinario. O sea, no estamos hablando ahora del gallo que se lleva y se prepara por una pelea. Un gallo, cualquier gallo de pelea está en una jaula y toda esa casta de gallos en una jaula, realmente tienen todo ese valor en sí mismo. Y lo destaco porque la conservación de esta raza como raza doméstica tiene que reconocerse, independientemente de que se use o no posteriormente en peleas o en ningún animal doméstico tiene esta característica y este simbolismo. Bueno, pues ya tenemos ahí una plataforma del valor cultural del gallo de pelea a nivel de la civilización humana. Ahora el tema sería un poco ir aterrizando acá. Pues el gallo va a España, ¿verdad? A través de esa ruta hacia del Mediterráneo, y hay distintas posibilidades, distintas teorías. El doctor Bixler, a base de investigación que él ha hecho, entiende que el gallo en España ya estaba presente entre el año 1500 1100 antes de Cristo. En Grecia, pues ya mencionamos que era 4000 o 3000 años antes de Cristo. Así que el gallo entonces tiene una fuerte presencia también en la historia, desde luego, de España, que es de donde lo vamos a recibir, ¿verdad? Y el gallo llega a América, de acuerdo a alguna investigación que hemos hecho, viene en el segundo viaje de Colón, los trae el señor Diego Velázquez Cuellar, esta persona que tuvo una gran importancia en el proceso ese de la conexión entre la cultura española o la cultura hispánica o del viejo mundo con nosotros acá. Y viene en el segundo viaje, llega a Puerto Rico el 19 de noviembre. Así que diríamos que, no estoy diciendo que, porque no tengo esa información, que esos gallos cuando llegaron a Puerto Rico se desembarcaron en Puerto Rico. No tengo ese dato, no me atrevo a decirlo, pero sí sabemos que vienen en el 1493 y de ahí pues este español va a hacer su trabajo de desarrollar, integrar la cultura hispánica a la cultura acá, del Nuevo Mundo, a nuestra cultura ancestral, y pues y se establece allá en Santo Domingo. Ahí empieza, pues imagino, a desarrollar la casta. Hay una historia muy interesante de un indio que él prepara y lo hace especialista en el cuidado de gallo, y empieza el proceso realmente de la gallística, ¿verdad? En el Nuevo Mundo. Y en 1511 a Diego se le encomienda ir a conquistar a Cuba y se lleva a sus gallos. Así que aquí ya tenemos esta referencia de cómo el gallo ya bien al principio de este proceso de integración de la cultura hispánica con nuestras formas culturales ancestrales se va desarrollando. Yo sé que en prácticamente todos los países latinoamericanos hemos conversado con algunos especialistas que han estudiado también en sus respectivos países esta historia del desarrollo de los gallos. Es interesantísimo, ¿verdad? De cómo
bien temprano en la integración de la cultura hispánica con la ancestral. El gallo empieza a estar presente en el desarrollo de la identidad de estos pueblos. O sea que el gallo de pelea realmente es uno de los elementos que nos conecta, ¿verdad? Como ocurrió desde la China, nos conecta con la civilización y el desarrollo de la civilización. Y es bien interesante al punto de que en este trabajo del ave combatiente en el traspatio se hace una relación de que por lo menos sabemos que el sábado de gloria del año de 1519 hubo una pelea de gallos que se hizo con unos enviados de Montezuma para conversar o establecer algún tipo de acuerdo con Hernán Cortés, y Hernán Cortés le obsequia a Montezuma unos gallos de pelea. Así que es interesante que aquí vemos en el 1519 el intercambio cultural del gallo de pelea, donde se le entrega, donde Cortés se lo entrega a Montezuma. Y desde luego, pues con ese trasfondo que cubre a toda Latinoamérica, a toda Hispanoamérica, porque sabemos pues que entonces se va distribuyendo pues el gallo combatiente en toda Latinoamérica, desarrollándose esta actividad de punta a punta. Desde, pues, en Estados Unidos también ocurrió, ¿verdad? Pero vamos a poner los países latinoamericanos, de México hasta Chile, Argentina, pues está el gallo siendo presente en el desarrollo de la identidad cultural de todos nuestros pueblos latinoamericanos. Pues vayamos un poquito entonces al caso de la presencia del gallo, la presencia cultural, ¿verdad?, del gallo combatiente en Puerto Rico. Hay un trabajo extraordinario que vamos a utilizar para esta exposición, que lo hizo el historiador Juan Llanes. Por un lado, por otro lado, una de las personas que vamos a mencionar más adelante, Papi San Juan, en un momento dado dividieron la historia del gallo puertorriqueño en 3 etapas. Las razones las vamos a exponer ya mismo: de 1770 a 1898, de 1899 o 98 al 1933, y yo he colocado en 1933 a 2018 como las 3 grandes etapas de la historia cultural del gallo en Puerto Rico. ¿Por qué empezamos en el 1770? Bueno, empezamos en 1770 porque la investigación que hizo este distinguidísimo compatriota nuestro, Juan Llanes Santos, que precisamente este estudio o este trabajo lo hizo para solicitarle al gobierno federal que se declarara la gallera como un edificio histórico, ¿verdad? Se le diera la protección de edificio histórico. Así que esa investigación desde ese ángulo. En la primera oración de este trabajo que hace este distinguido historiador, dice: las peleas de gallos definitivamente el deporte más antiguo practicado en Puerto Rico. Repito, las peleas de gallos definitivamente el deporte más antiguo practicado en Puerto Rico. Así que la puertorriqueñidad y las peleas de gallos nacen prácticamente juntas. O sea, nuestra identidad cultural y el gallo combatiente van de la mano, ¿verdad? Así que nosotros tenemos que aceptar y reconocer que el gallo combatiente ha sido el punto de arranque de nuestra identidad cultural. En el 1770, pues sucede que el gobernador en ese momento, el gobernador español de ese momento, establece un decreto para que las peleas de gallos se realicen en un lugar específico que esté licenciado por el Estado. O sea, así que se crea la gallera oficial. Eso se creó allí. Historiadores como Fray Íñigo Abad, etcétera, dicen que pues se peleaba allí y en cualquier sitio. O sea, que no podemos decir que eso, desde que se hizo eso y la gente empezó a ir a la gallera y solamente pelearon galleras, pero sí se estableció eso, y ahí comienza también las peleas de gallos o el deporte de gallos a ser una fuente de ingresos para el Estado. O sea, que se oficializa las peleas de gallos. Y me pareció este dato bien interesante de cómo de 1770 a 1786, estamos hablando de prácticamente 16 años, estamos hablando de ese siglo, ¿verdad? De tantos siglos que
pues todo proceso se debe ser mucho más lento, pero ya en el 1786, de acuerdo al estudio que hace Juan Llanes, el 75% de los municipios tenían ya galleras oficiales. Incluso hay una carta protestando de uno de esos alcaldes locales porque no había una gallera, habían demasiadas galleras. O sea que el desarrollo de estas galleras pues, fue sumamente rápido e importante. Luego se hace en el 1825 una reglamentación mucho más estricta, ¿verdad? O amplia por Miguel de la Torre. Incluso en esta reglamentación ya se regula la práctica de las peleas de gallo, ya se establecen reglas para las peleas de gallo y reglas sobre la conducta que hay que observar en la gallera. O sea, ya se empieza a establecer que en las galleras tiene que haber un orden, ¿verdad? Para en la relación de las personas. Y quiero traer este dato, regreso a la transparencia anterior, que me parece muy importante. Lo destaca el investigador, el historiador Llanes. Dice, en la gallera los blancos peninsulares y los criollos se mezclaban con los mulatos, negros que fueron esclavos o negros todavía bajo el estado de esclavitud, un incipiente ejercicio de una democracia social. O sea que lo que decimos y lo vivimos, ¿verdad? En las galleras de Puerto Rico y del mundo, de que no hay barreras sociales, no hay barreras religiosas, no hay barreras étnicas, no hay barreras de sexo, ya, gracias a Dios, o sea, que el mundo de los gallos, la experiencia de los gallos en la gallera es una de integración social máxima, o sea, y eso está ocurriendo desde el principio, ¿verdad? O sea, no quiere decir que esta actitud de mezclarse, de unirse, de romper barreras, no es un desarrollo en el caso de la historia de los gallos, de la persona, o del deporte de los gallos, no es algo que vino en el siglo XX, es algo que está presente desde el origen de la práctica gallística. Y ese valor de esa integración social, pues, un valor cultural y humano extraordinario, que aporta la gallística al desarrollo de la civilización. O sea que hay que penetrar un poco para entender realmente lo que es la idiosincrasia de la actividad del gallero, la cultura del gallero, que sigue vigente hoy. Gracias a Dios, uno va a cualquier gallera en Puerto Rico o en cualquier parte de Latinoamérica y vamos a ver esa compenetración, esa integración social. Bueno, nosotros tuvimos un autor, Manuel Alonso, que hace la primera obra costumbrista de la literatura puertorriqueña, y desde luego dos de los temas que mencionó el doctor Crespo al principio, que han sido bien importantes en mi interés, ¿verdad? Obviamente se deduce mi interés por realmente disfrutar la identidad puertorriqueña, pues como yo quiero disfrutar mi identidad, pues me interesa conocer qué somos, qué hemos sido, ¿verdad? Por eso entonces me conecto tanto con el tema de los pasos vinos y de los gallos de pelea, como también me conecto con el cuadro puertorriqueño y la música, etc. Y leo esta parte. Puede pasar un pueblo de la isla de Puerto Rico sin espectáculos de toda clase, y si fuera preciso, sin alcalde, sin regidor, ni nadie que gobernase en él, pero jamás pasaría sin un ranchón grande cubierto de teja, yagua o paja, en cuyo centro hay un círculo de 8 a 10 pasos de diámetro formado de tabla, con una gradería alrededor hecha de lo mismo. Cuando se trata de fundar una nueva población, no es extraño ver que aparece este edificio antes que la iglesia, y no pocos parajes en que el número de casas ha crecido, estando a alguna distancia de los pueblos, se ve también que las hay, si bien falta una ermita o capilla. O sea que este elemento es bien importante incluso en la justificación que hace el historiador Llanes para decir, miren, hay que reconocer que en Puerto Rico la gallera es un patrimonio histórico, ¿entiendes? Si antes de la alcaldía, si antes de la iglesia, si antes de cualquier edificio común, ¿verdad? Un espacio público, el espacio público del puertorriqueño siempre fue la gallera. Ese es el lugar donde esa gente realmente se reunía. Desde el principio de la integración cultural entre España y Puerto Rico. Y ya vemos, incluso cuando hizo un conteo de las galleras y los pueblos fundados antes de
de la publicación del trabajo de Alonso, encuentro que el 95% de los municipios fundados antes de 1850 tenían ya gallera oficial. O sea que quiere decir que ya en mediados del siglo XIX, ya medio del siglo XIX, la actividad gallística, la recreación gallística, el deporte de los gallos estaba consolidado, ¿sabes? Claramente ya era un deporte sumamente consolidado en el país, era la principal área de entretenimiento del país, y ya era parte de la vida social y la vida cultural y la vida deportiva del pueblo puertorriqueño. O sea, es evidente con estos datos de que el gallo marca nuestra formación y consolidación como pueblo distinto incluso al español, o sea, con nuestro desarrollo como pueblo criollo, como pueblo ya con una identidad particular. Y la obra de Alonso penetra incluso un poco más, no solamente mencionando la importancia de la gallera, y aquí me parece algo sumamente importante que estoy casi seguro que va a hablar muchísimo de lo que sienten los galleros. Déjenme si lo puedo destacar aquí. Porque cuando yo converso o hablo sobre el tema de los gallos, por las observaciones que he hecho en los últimos años, pues noto que lo que más disfruta cualquier gallero de los que yo he conocido es el nacimiento de un grupito de pollos, ¿verdad? Ese momento en que la gallina, el pollito empieza a romper el cascarón y están saliendo y piando, etcétera. Eso es una experiencia que yo observo que es en los galleros que es extraordinaria. Y yendo al gallo a lo que dice Alonso, dice, antes de salir del cascarón ya se ha cuidado de legitimar su origen, poniendo a la madre en la imposibilidad de ser infiel, algo que sigue siendo una práctica, ¿verdad? De asegurar que cada gallo y cada gallina se sepa su origen. Un platanal, un bosque u otro sitio apartado. Es el teatro de los dichosos amores del sultán, que después de haber muerto en el combate a su terrible adversario viene cubierto de honrosas cicatrices a reinar en medio de su favorita. De allí es trasladada a la cloaca y su nido se coloca en la casa, en el sitio más a propósito. Cuídasele con mucho esmero y el día que sale rodeada de polluelos, un día de gozo para la familia. Caramba, esa descripción que hace Alonso de la experiencia del nacimiento de una parvadita de pollo, yo la sigo viendo continuamente. Yo cuando voy a los ranchos y comparto con los galleros, como tengo esto dentro de mi ser, bueno, no lo estoy expresando, ¿verdad? Pero sí estoy sintonizado a eso, pues cada vez que me dicen, mira, me sacó esta gallina de este gallo y me hace toda la historia que está ahí, y yo pues me siento sumamente contento y feliz y me lleno de mucha emoción espiritual porque veo ahí la presencia realmente de la identidad del jíbaro. Esa persona está viviendo lo que ha vivido el jíbaro nuestro. Nuestras raíces están ahí, se manifiestan ahí. Ese día que nace esa parvadita de pollito es un día de gozo para el gallero. Realmente es algo extraordinario. Y también destaco esta otra parte que hace referencia a Manuel Alonso, que esto es un libro de 1848, ¿verdad? Hechas de este modo las debidas averiguaciones, conserva el dueño en su mente la ejecutoria y los pollos van creciendo hasta dejar la madre. Entonces menciona cómo el gallero, ¿verdad? Empieza entonces la discusión sobre el sexo, color y demás cualidades. Los amigos conocidos averiguan los grados de parentesco que tienen los recién nacidos con los gallos de más nombre de los pueblos cercanos. Y eso todavía sigue siendo igual. Nieto de Chispa, nieto de C11. Te hablan refiriéndome a gallos puertorriqueños, ¿verdad? Doble nieto de Lagartijo. O sea, esa misma conducta, esa misma visión de castar gallos con linaje conocido sigue estando vigente en nuestra práctica gallística. Y eso evidentemente es parte de nuestra identidad puertorriqueña. O sea, el jíbaro así mismo lo hacía, cuidar que ese animal
tuviese esas líneas de sangre, cuidar que esa gallina sacara esos pollitos, y vigilar porque ese animal tuviese siempre esas características y ese, ¿verdad?, que lo hacen un animal superior, ¿verdad?, como animal de combate en la especie. Bueno, en 1899 viene la invasión norteamericana, el ejército norteamericano ocupa Puerto Rico, y de las primeras cosas que hacen para destruir nuestra identidad es precisamente prohibir las peleas de gallo. Esa fue una de las primeras acciones que ellos realizaron en Puerto Rico, aduciendo crueldad, aunque la mayoría de los estados de Estados Unidos se practicaban las peleas de gallo. Así que era en ese aspecto incluso un poco una hipocresía, pero así lo hicieron. Así que el 6 de mayo de 1899 se publica en los medios del país pues la prohibición de las peleas de gallo que ejecutó este señor Guy Henry. Es importante destacar que para ese momento la población puertorriqueña carecía totalmente de derechos políticos, porque ya no eran ni súbditos ni de los españoles y tampoco tenían ciudadanía puertorriqueña y tampoco tenían ciudadanía americana. O sea, esto es un decreto militar en una población que está indefensa ante un ejército invasor. Y en ese escenario nos imponen por primera vez la prohibición de las peleas de gallo. Desde luego, es razonable pensar que con lo que he contado anteriormente de la importancia del gallo de pelea, de las primeras cosas que se trató de hacer fue dejar sin efecto esa prohibición. Y de hecho ya tan temprano en 1905 hay unos procesos políticos que yo estoy saltando, ¿verdad? Pero se crea una cosa que se llama Cámara de Delegados, donde se eligen puertorriqueños, aunque el control realmente político está en el gobernador, que es nombrado por los americanos, etcétera, etcétera, que por cierto eran gobernadores civiles, pero eran militares. Y ya en el 1905 hay un intento de el señor Tomás Carrión Maduro de pedir que se legalicen y se deje sin efecto la prohibición de las peleas de gallo de 1929, que después se pasaron por ley en el 1902, donde se crea el Código Civil para los americanos. Y en esa petición alegan, porque las riñas de gallos ha sido costumbre inventada que data de muchos años, porque son inevitables por más que se prohíban, y seguirá siendo así, porque la cría de gallos es beneficiosa, porque es una riqueza toda vez que se exportan para otros países. Este es un dato interesante de cómo ya el gallo puertorriqueño de esa época es un producto de exportación, algo que pues, en los últimos años también ha ocurrido así, porque las riñas debidamente reglamentadas evitan la crueldad entre los gallos, eso sigue siendo así. Y finalmente porque es una diversión inocente para nuestros campesinos en los días festivos comprendidos del 1 de noviembre al 31 de marzo, en que gallos se hallan en buenas disposiciones para la riña. Así que ya hay esa petición en 1905 y el resultado fue lamentable, porque esa propuesta fue derrotada en la Cámara de Representantes por un voto. Los partidos representados allí, pues, por un voto ganaron. Interesante observar de los que votaron en contra de la prohibición, se encuentran figuras tan importantes como José de Diego, Mariano, Rafael Arilla García, José Matienzo Cintrón. Realmente uno se pregunta qué pasó aquí, pero hay una configuración ahí, no sé, ideológica o religiosa o qué sé yo, una configuración particular y en vez de irse a favor de la identidad cultural ocurre este fenómeno un poco extraño que invito al compañero Pablo Crespo, que es moderador de esta posición, que es un extraordinario historiador puertorriqueño, que me averigüe un poquito qué fue lo que pasó ahí, porque la verdad es que es complicado. Bueno, pero entonces se siguen peleando gallos en Puerto Rico, porque realmente nunca se paró la pelea de gallos. Así que el gallo se fue a una resistencia cultural y se continuaron peleando gallos como dijo la ley, como dijo José Maduro en su propuesta. Pero hay líder, ¿verdad?, político de Puerto Rico, un líder extraordinario, don Rafael Martínez Nadal, un líder del partido unionista, el partido estadista de esa época,
quien pues se destacó como político y fue electo en el 1924, fue electo en el 1928, fue electo en el 1932, en el 1936 y en el 1940. Pero en el 1932, cuando es electo por una coalición entre la Unión Republicana y el Partido Socialista, ocurre algo interesante. Don Rafael Martínez Nadal se convierte en presidente de esa Cámara, ¿verdad? Y nos cuenta, desde luego, hay una historia de cómo él se queda por acá, por Maricao, y cómo desde niño tenía esa pasión por los gallos de pelea. Y nos cuenta qué fue lo que pasó, qué ocurrió, ¿verdad? Esta historia. Y él dice en un escrito: llegamos por fin a la victoria coalicionista del año 1932 y con motivo de querer relacionarme con el nuevo gobernador Hoover, que había sido designado para asumir la gobernación en Puerto Rico por el presidente Hoover, me trasladé a los Estados Unidos, donde tuve el placer de relacionarme personalmente con este caballero. Y conseguí su promesa, entre otras cosas, de que él aprobaría una ley legalizando las riñas de gallo en Puerto Rico. Y si el pueblo puertorriqueño así lo debe saber, la legislatura aprobara la ley. Cuenta Martínez Nadal que estaban en un taxi de regreso a una comida, acompañado por el senador Valdés y el representante del Congreso de Estados Unidos, Lanceta. Y al oír este último caballero el compromiso que hizo conmigo el gobernador Hoover, le enderezó algunas observaciones apuntándole la oposición y la crítica que él sufriría por parte de las sociedades protectoras de animales norteamericanas. A lo cual el gobernador Hoover le contestó que él no venía a gobernar aquí a miembros de la Sociedad Protectora de Animales y que solo le preocupaba lo que pensaran y dijeran los puertorriqueños acerca de este asunto de las peleas de gallo. Esas son palabras con luz que no debieron bojarse, ¿verdad? Porque eso es lo que realmente correspondía hacer, lo que hizo Hoover. Y se aprueba la ley 1 de 1933, la primera ley que se aprueba siendo presidente de la Cámara de Delegados, de la Cámara, el Martínez Nadal, es la ley precisamente esta, la de los gallos. Y es importante ver que esta ley se aprueba por la legislatura local, pero por procesos políticos que habían ocurrido en Puerto Rico, las leyes que se aprobaban por la legislatura, pues pasaban, se traducían en el inglés y se enviaban al Congreso de Estados Unidos, y allá ellos podían derogar esa ley si era su decisión. O sea, esta ley pasó todo el proceso y no fue derogada por el Congreso de Estados Unidos en el 1933. Y esa ley dice: para fomentar la cría de gallos de pura raza de Puerto Rico, para autorizar el deporte de los gallos y ponerla, insisto aquí, y ponerla bajo la autoridad y jurisdicción de la Comisión Atlética de Puerto Rico o cualquier comisión de registro público que se crease por ley en sustitución de la comisión. O sea que no solamente se legaliza en el 1933 las peleas de gallos, sino que manos afuera. Le dice ya Estados Unidos sobre el tema de los gallos tiene que tener manos afuera. Aquí le toca gobernar, atender este asunto a los puertorriqueños, que es lo que es consono con lo que había dicho Ward. Yo vengo a gobernar a los puertorriqueños, que es lo que hay que hacerle caso a lo que los puertorriqueños quieran. Yo no estoy gobernando aquí a miembros de la Sociedad Protectora de Animales. Así que esta ley es una ley que realmente tiene un principio de autodeterminación y de respeto a los derechos fundamentales y de la libertad de los pueblos, a tener su propia identidad cultural y a seguir ese pueblo su propia forma de ser, pues, según su identidad cultural. Y aquí vemos realmente un evento histórico muy importante, donde el gobernador Huarco, usando una pluma de un gallo famoso de Martínez Nadal que se llama Justicia, firma la ley. Ahora, es importante mencionar que aquí en estos tres fotografías que tengo aquí, son tres instancias en que se trató de conseguir la legalización de la ley. Desde el 1927 se está tratando de conseguir la legislación. Lo que pasa es que los gobernadores, antes de tres gobernadores, Towner, Hoover y Beverly, derogaron, no aprobaron la ley, o sea, la vetaron. Pero hubo tres instancias en que, antes de esta última, en que ya se está pidiendo por la legislatura, por los representantes electos de Puerto Rico, que se derogue la prohibición de gallos. O sea que esta lucha política por legalizar los gallos pues empieza en 1905
continuó en el 1927 activamente y tiene pues su éxito final en el 1933. Y miren qué interesante, está legalizada en el 1933 las peleas de gallo, está la foto de famosa de Martínez Nadal con su gallo Justicia, y esto que ven aquí es una gallera que construyó, de acuerdo a una entrevista que escuché de Manuel Papi San Juan, que construyó Martínez Nadal en su propiedad en Guaynabo. Miren qué estructura para allá, para 1937, una catedral, ¿verdad? De modo que a veces cuando se dice Puerto Rico, la catedral del gallo fino de pelea, en cierto sentido es verdad, porque miren qué gallera tan hermosa y con un simbolismo tan potente, esa gallera que fue construida en los años 30, ¿verdad? La famosa gallera Borinquen, se llamaba esa gallera, la gallera Borinquen de Martínez Nadal. Y desde luego, pues, como ha ocurrido también en todos los países latinoamericanos, pues, contrario a lo que la gente pueda pensar, el tema de la gallística tiene una profusa producción literaria, de revistas, de canciones, de libros. O sea, en realidad es extraordinaria la producción de material que hay en relación al tema de los gallos de pelea. Y nada, realmente yo nunca me imaginaba eso. Aquí pues tenemos una revista como la de Pícaro Gallo, que son de esos años, ¿verdad? Los años 40, 50. Y aquí vemos el relato que hace en esta revista Martínez Nadal. Interesante cómo aquí en esta revista hubo un cambio y se empieza a llamar revista, y esto es importante, Deportiva Gallo Puerto Rico, el deporte de caballero. O sea, ya aquí tenemos una conceptualización clara del deporte organizado y de los valores que representa el deporte, ¿verdad? Un deporte donde se cultiva el honor, valor de la vida recta, ¿verdad? Hay algo que quizás sea muy, muy nuevo para muchos, incluso conocedores del tema de los gallos. Quizás esto que les voy a contar, pero en Puerto Rico además hubo en los años 40 un proyecto, el más importante proyecto a nivel mundial de erradicación de pobreza, que lo crea una comunidad, por cierto, una comunidad religiosa, los Breten, que son una comunidad de pacifistas. Esta comunidad de pacifistas se ubica en un monte en Puerto Rico por allá, donde colindan 4 municipios. A ese monte, a esa área se le llamó Castañer. Y ahí estas personas que son soldados, pero que como sus creencias religiosas no le llevan no les permite ir a pelear, ¿verdad? Pues hacen un trabajo civil dentro del ejército. Y para hacer ese trabajo civil, pues llegaron a Puerto Rico. La historia de Castañer es espectacular, ¿verdad? Pero quiero traer como una comunidad de personas religiosas que son pacifistas, llegan a Castañer y miren el fenómeno que se da en Castañer, en este lugar en Puerto Rico. Y esta anécdota me la contó doña Elsa Groff, que fue una enfermera que fue de puertorriqueña, que fue en los años 40 a trabajar en el hospital Castañera. Ya se casa con uno de los soldados que vinieron ahí. Y entonces, por eso es que la señora Groff, porque el esposo era apellido Groff, ella se llama Elsa Zapato, una señora extraordinaria. Y me llenó de mucho regocijo conocerla. Y de hecho tenía una grabación de esta entrevista, se me perdió. Pero ella me cuenta, mire Quijano, el primer paciente que tuvo el hospital Castañer fue el gallo de pelea de don Juan Maldonado. Y ella hace la historia de cómo ese gallo se embucha y están estos jíbaros que no saben inglés, están estos americanos que no saben español, están allí, ¿entiendes? Bueno, pero don Juan Maldonado se le enferma el gallo, como dice, por algún latón, se lo llevan al hospital Castañer, le abren el buche, limpian el gallo, etcétera, lo cosen, el gallo se sanó, hizo varias peleas y cuenta la señora Groff o la doña Elsa, que en paz descanse, una persona que distingo mucho, que de ahí en adelante todos los jíbaros decían que el cirujano que hizo la operación, que era el doctor Parker, era el mejor cirujano del mundo, y producto de ese encuentro se unen toda la comunidad de Breten con
la comunidad de esta área que pues con el tiempo se pasó a llamar Castañer, son varios barrios de varios municipios. Y ella dice, por eso siempre hay que responder primero a la identidad y a la necesidad de la comunidad si uno quiere servirla. Así que una comunidad de pacifistas como ellos, pues no vieron ningún problema en cuidarle, en sanarle el gallo de pelea. Y aquí tenemos una foto de los jóvenes de aquella época, esta es una foto del 48 de jóvenes de Castañer con sus gallitos de pelea ahí. Vemos aquí Julio, vemos aquí como una especie de camagüey búlico, etc. Y ese detalle pues marca la historia de Hospital Castañer aquí en Puerto Rico. Llegamos a donde Manuel Papi San Juan, que lo describe correctamente un gran historiador y sociólogo puertorriqueño, Collado Suárez, como el pontífice de la gallística puertorriqueña. Escuchar entrevistas de Papi San Juan es realmente una cosa exquisita, ¿verdad? Un hombre de una cultura y una sensibilidad extraordinaria. Y Papi San Juan hace una gran aportación, que es que trae por primera vez el concepto del Coliseo Gallístico y se establece el Coliseo Gallístico de San Juan, que después se localizó en un área que se llama La Muda, dicen el Coliseo La Muda, un coliseo con socios, etcétera, y ahí se establece en el 1954. Él lo trae el concepto de Cuba, pero Muñoz Marín, que era el gobernador de la época, porque él quería hacer como un club cejado y eso no tiene que ser abierto al público. O sea, Muñoz no aceptó que dejara de ser un espacio de integración social. Y así se crea en el 54 el Coliseo Gallístico. Esto que van a ver aquí, disculpa. Sí, mira, nada, ya son las 8. Me gustaría que producción me va a dar unos cuantos minutos más, pero me gustaría que explicaras la gráfica del censo de agricultura del 2017, que creo que trae mucha información bien valiosa, y luego pases al cuadro de tu tía, que también entiendo que es espectacular. Y vamos a dejar con dos transparencias. Todavía hay un trayecto ahí, ¿verdad? Pero sí, es interesante. Aquí se ve el grave problema, el gravísimo problema político de Puerto Rico en una expresión muy cruda que es inaceptable. Aquí ustedes van a ver unas bajas. Este es el censo agrícola federal. O sea, Estados Unidos preparó un censo agrícola. En el censo agrícola federal no se ven los datos de la importancia de la industria del gallo de pelea en Puerto Rico, porque como para ellos está prohibido, para ellos no existe. Pero a raíz de toda esta problemática se hizo un estudio por la Cámara de Representantes el 30 de junio de 2019. Esta gráfica que ustedes ven aquí, esta baja que está aquí, de 172 millones de dólares, es la industria lechera. La industria lechera, la primera industria agrícola de Puerto Rico, es la industria lechera. Pero la segunda industria, cuando se ponen los datos y se incluyen los datos de la gallística puertorriqueña, de 120 millones, es la industria de gallo. Esa posición la ha sostenido a través de la historia la industria de gallo en Puerto Rico. O sea, a nosotros nos tumban así, por traerme acá las pajas, la segunda industria más importante en el área agrícola de Puerto Rico. Esto es la consecuencia de esta decisión, que es inaceptable, esta prohibición. Algo que realmente uno diría, pero ¿cómo es posible? Pero esa es la realidad. Bueno, como tenemos que terminar, yo quiero compartir con ustedes dos cositas nada más. Uno, quiero decirles que a raíz de todo esto, hemos trabajado ya dos recursos para radicar en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que en su momento se hará si contamos con los recursos, porque con arreglo en la relación de Puerto Rico a Estados Unidos, la que está en Naciones Unidas, nosotros tenemos autonomía cultural. Bueno, pero vamos aquí. Quiero terminar con esto porque aquí preparé una nube de palabras donde está recogida gran parte de estas grandes figuras del deporte de lo que yo Puerto Rico. Y quisiera decir lo siguiente, y termino con eso y agradezco que me hayan escuchado. Rechazo totalmente esta prohibición, y aquí doy las razones. Prohibición de los gallos de pelea en Puerto Rico y donde quiera que se dé, pero en el caso de Puerto Rico lo voy a poner de esta manera. Aquí se le decía, como transfiriendo Congresman a Cangrimán. Cangrimán es esa persona abusadora, ¿verdad? Cangrimán. Pues sí, el Cangrimán nos impuso esto en la sección 12.616. Y a ellos yo le digo, esa es una ley salvaje
manipula la verdad, ataca mi identidad y fomenta el vasallaje. Mi gallo, justicia y coraje de una raza combatiente, protector del indigente, hospitalario y generoso, osado y caballeroso, pero nunca delincuente. Y eso es lo que quiero decir. Un gallero, sea hombre o sea mujer, que practica el deporte de los gallos, representa los valores del honor y de la amistad y de la sinceridad en las relaciones humanas. Y por eso para mí, tener al gallo de combate como ícono de nuestra identidad cultural me llena y me llenará siempre de orgullo. Muchas gracias por haberme escuchado. Eduardo, excelente exposición. Tristemente, pues lo que tenemos es 1 hora, ¿verdad? Si hubiese conseguido 2 horas hubiese sido fabuloso, porque yo sé que traíste información aquí para que el que tuviese duda de la importancia del gallo en nuestra cultura, pues saliera convencido de ella. Y te digo, excelente, excelente y excelente. Hubo una persona que hizo una pregunta, la voy a buscar rapidito, yo sé que ya me pasé del tiempo, pero creo que es importante. Dice, ¿el gallo de Puerto Rico ha llegado a su más alto nivel en cuanto a la raza o aún le falta? Tú que has estudiado un poco la genética, Eduardo, ¿qué me dirías? Bueno, ven la nube de nombres que hay aquí. Sí, el gallo puertorriqueño ha llegado a un nivel de excelencia extremo. Yo creo que el reto que tiene la gallística puertorriqueña es conservar esa excelencia. Yo creo que aquí se ha logrado un nivel extraordinario. Y quiero decir que se ha logrado lo que mencioné gallo fino, porque eso es otro tema, pero también aquí hay castadores de lo que llaman gallas orientales o bajazas asiáticas que han hecho un trabajo extraordinario. Yo creo que el gallo puertorriqueño, para el tipo de pelea que se hace, con el tipo de armas que se está utilizando, ¿verdad? Porque si cambiara eso, habría que cambiar el gallo. Pero este gallo, con las características de combate, pues realmente es extraordinario. Yo creo que ha logrado un perfeccionamiento grande, 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 grande. Y el gran reto es conservar esas características, porque la casta siempre es dinámica, esto sube y baja. Yo realmente creo que el gallo nuestro ha logrado en su tipo y en su tipo de espuela una expresión casi perfecta de lo que es un gallo para pelearse con lo que llamamos espuelas plásticas, del tamaño que se están peleando, ¿verdad? Así que yo, por eso puse esta nube de palabras aquí, que es producto de una investigación de un libro que si quieren lo pueden buscar en Amazon, ¿verdad? Raza de gallo combatiente, porque el trabajo que hicieron los castadores de Puerto Rico en los últimos 40 años ha sido realmente extraordinario. No solamente esto, ¿verdad? Porque un problema que tuve cuando me metí en la investigación es que yo trabajo con las líneas visibles, las que se pueden conocer más fácilmente, pero en todos los pueblos hay castadores que no, pues, no tienen el reconocimiento pues, a través de las redes, por lo tanto uno lo desconoce, pero su calidad de gallo y sus líneas extraordinarias. Y por eso yo digo que en Puerto Rico, como vimos ya en el 1848, no se pelean gallos, se pelean linajes. Aquí prácticamente todos los galleros anhelan castar el gallo que van a llevar con un linaje establecido por ellos a la gallera. Y ese es un tema extraordinariamente importante y pues que sería otro tema, pero ya es tema especializado, ¿verdad? Así que sí, yo en mi opinión sí, el gallo puertorriqueño ha tocado la excelencia y ahora nos toca cuidarla, que es bien difícil. Gracias, Eduardo. Vamos rápidamente a anunciar nuestra conferencia del próximo jueves 29 de octubre, ¿verdad? Tendremos la conferencia titulada No cierres los ojos, reflexiones sobre la literatura de horror puertorriqueña con Ángel Isián y Melvin Rodríguez. Y nuevamente, Eduardo, gracias por esta excelente exposición. Gracias a nuestro público por estar aquí presente y que pasen muy buenas noches. Gracias a todos.